Queridos hermanos de la diócesis de Tula, reciban mi afectuoso saludo desde la parroquia de San Marcos Evangelista. Continuamos nuestras catequesis sobre Jesucristo y en esta ocasión, en esta cápsula, volvemos a profundizar en la resurrección del Señor. ¿Por qué estamos profundizando tanto en este tema? Porque la resurrección de Jesús es el punto de partida de toda la fe cristiana. No hay ningún momento en el inicio de la fe cristiana en el que no se mencione la resurrección de Cristo. Es más, para entender las Escrituras y entender la vida de Cristo es necesario comprender y partir de su resurrección. Para iniciar, quiero compartirles esto. Los discípulos, ¿cómo experimentaron la resurrección del Señor? Y baste decir algunas puntualizaciones. Primero, la resurrección del Señor no es un retorno a la vida anterior, no es dar vida nuevamente o solamente a un cadáver. Jesús no regresa a la vida anterior para después volver a morir, como sucedió con la hija de Jairo o con el propio Lázaro. Jesús ha sido exaltado, nos dice Hechos de los Apóstoles 2:35 y también en Romanos capítulo 6 versículos del 2 al 10. Cristo ha sido exaltado. Dios lo ha resucitado. También la resurrección no es la supervivencia de un alma o de un cuerpo inmortal. Muchos quieren alargar su vida y sin embargo no se puede. La resurrección de Cristo no se asemeja solo a la eternización de la vida, del cuerpo y la supervivencia del alma. Jesús no es un fantasma, es un hombre completo. Ha vuelto a esta vida, pero ha entrado ya en la vida de Dios, porque Él lo ha resucitado. La resurrección de Jesús no es una obra prodigiosa de la biología, en donde el cuerpo y el alma de Jesús han vuelto a unirse para siempre. La resurrección de Jesús es una acción creadora y prodigiosa de la intervención de Dios. También la resurrección de Jesús no es una permanencia de Él en medio de los suyos. No es como que ellos lo hayan querido retener en su mente, en su corazón, en sus afectos, en sus recuerdos. La resurrección de Jesús no es algo que les ha acontecido a los apóstoles, es algo que le ha acontecido al crucificado y al muerto, Cristo, y Dios lo ha resucitado. Entonces, por eso, la resurrección es algo que le sucede a Jesús. Es Él el que ha resucitado. La resurrección de Jesús es obra de la acción creadora y prodigiosa de Dios nuestro Padre. A los primeros apóstoles les gustaba decir no solo que Jesús ha resucitado, sino sobre todo que ha sido resucitado por Dios. Y lo encontramos en Hechos 2, capítulo 2, versículo 24 y también en Hechos 3, versículo 15. Para los primeros apóstoles, la resurrección es un hecho de la actuación del Padre que con su fuerza creadora y poderosa ha levantado al muerto Jesús en definitiva y lo ha hecho entrar en la gloria eterna. Ahora veamos cuál es el sentido teológico de la resurrección. Ahora bien, hermanos, la resurrección de Jesús y el sentido teológico de ella lo podemos ubicar especialmente en tres rasgos o en tres aspectos. Primero, la resurrección de Cristo le da sentido a toda la vida, a la predicación, a la muerte de Cristo y a la historia de la salvación. A Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Lo dice el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y encontramos el testimonio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32. La resurrección de Cristo es obra de la intervención de Dios y es un prodigio latente del que, dice el apóstol Pedro, nosotros somos testigos y de eso no podemos callar. El segundo sentido teológico de la resurrección de Cristo es esta. Cuando Cristo resucita, nos abre también una puerta para la eternidad, para reconciliarnos con Dios a todos los creyentes en Él. Si Jesús resucitó,
ciertamente es obra de Dios, pero Él es el primogénito de muchos hermanos. Lo encontramos en Romanos 8:29. Es el primogénito de los que triunfarán sobre la muerte. La resurrección de Cristo y su victoria sobre el mal y sobre la muerte es también nuestra propia victoria. Los muertos resucitarán a semejanza de Cristo. El mismo Pablo se complace en desarrollar esta doctrina, afirmando que en la resurrección de Cristo ha comenzado ya nuestra propia resurrección. Lo podemos encontrar en el capítulo 2 de Efesios y también en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4, donde dice textualmente así: Así pues, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Han muerto y su vida está escondida con Cristo. Cuando aparezca Cristo, que es vida para ustedes, entonces también aparecerán gloriosos con Él. Jesucristo, pues, verdadero hombre, resucitado y glorificado, abrió a todo el género humano la esperanza de un destino como el suyo. Y Pablo se complace en repetirlo constantemente. Ustedes han sido sepultados con Cristo en el bautismo, y también con Él han resucitado, pues han creído en el poder de Dios que lo ha resucitado de entre los muertos. Y tercer aspecto del sentido teológico de la resurrección. Si hemos sido sepultados en nuestro bautismo con Cristo, resucitaremos con Él. Pero también nosotros estamos llamados a continuar la obra del mismo Jesucristo. Hemos celebrado el día de ayer la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y Jesús, antes de darles el don del Espíritu Santo, fue preparando a sus apóstoles y les decía: les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré el Espíritu de la verdad, que continuará la obra que Cristo ha comenzado. Si Cristo ha resucitado, es para que nosotros, los creyentes en Él, sus amigos y seguidores fieles, continuemos con la obra de compartir el Evangelio y de hacer presente el reino de Dios en medio de nuestro mundo. El Espíritu Santo completa la obra salvífica de Jesús, reuniendo a los seres humanos en un solo cuerpo, del que Cristo es la cabeza y el sentido y el principio vivificante. El Espíritu nos hace hijos de Dios. Lo encontramos esto en Romanos 8:15 y en Gálatas 4, versículo 6. Por eso, la Iglesia es el gran sacramento de Jesús, en el que se administra a los seres humanos los 7 sacramentos, o los 7, digámoslo así, canales de la gracia, que llegan a cada criatura desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, la Iglesia es sacramento de salvación para todo el género humano, y el sentido teológico de la resurrección es continuar con la obra de Cristo a través de su Iglesia. Por eso, detrás de la acción litúrgica del ministro humano y a través de sus palabras, es Cristo quien actúa, ejerciendo su sacerdocio cuando consagra al catecúmeno por el bautismo, cuando consagra el pan y el vino en la Eucaristía, cuando perdona los pecados en el sacramento de la reconciliación, cuando une a los cónyuges en el sacramento del matrimonio. No es simplemente una actuación del ser humano, es la actuación de Cristo. Si Él ha resucitado, su acción se prolonga en la Iglesia por acción del Espíritu Santo y a través de sus ministros. Queridos hermanos, hoy hemos aprendido que Cristo resucitó por la obra y acción del Espíritu Santo y por la intervención creadora y majestuosa de Dios nuestro Padre. Y se resucitó es principalmente por 3 razones. La resurrección de Cristo le da sentido a nuestra fe, a nuestra vida, como la resurrección de Cristo le dio sentido también a la vida, a la predicación y a la propia muerte de Jesucristo. Segundo, con la resurrección de Cristo ha comenzado también nuestra propia resurrección. Y la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el mal es nuestra propia victoria,
pues a donde está Él en el cielo, esperamos a llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Y tercero, la obra de Jesús sigue actuando en la iglesia, y es el sentido de la resurrección de Cristo. Su obra continúa en la iglesia por medio de la acción del Espíritu Santo y por medio de la acción de sus ministros y de todos los que hemos sido incorporados a la gran familia de Dios por medio del bautismo. Que tengan excelente y bendecido día. Cuenten con mi oración y mi bendición. Hasta la próxima. Comparte este video con tus familiares y amigos, síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Diócesis de Tula, ya también tenemos nuestro canal de YouTube y escucha Radio Mater Dei.